Hola, este video está intentando responder a una pregunta de un suscriptor y un amigo, Josué Martínez Nogués, que es doctorando en el Centro de Investigaciones Biológicas en La Paz, Baja California Sur. Nos hizo un comentario en el video de Motecuzoma y la conquista. Nos dice nuestro hermano Josué, a propósito de el rompimiento, del olvido de la Mexicayot por parte de Motecuzoma Xocoyotzin. Digamos que aquí vamos a recordar un poco, pero vamos a puntualizar un poco más en la pregunta del doctorando Nogués. Nos dice: cuando Motecuzoma rompe con la mexicanidad, con la mexicayelistli, nos dice, ¿solo afectó en esta orden o afectó con intransigencia en más eventos Motecuzoma? Digamos que estas preguntas nos ayudan a poder, darnos a entender. Digamos que vamos a apuntar un poco más en este acontecimiento donde Motecuzoma rompe con el ser de los mexicas, que es el temple del valor y la guerra, el temple sagrado. Y pues bueno, comenzamos. Recordamos, cuando los mexicas salen de Aztlán, el dios, el mismísimo dios Huitzilopochtli, es el que impone el régimen, el modo de ser del régimen, ¿sí? Y dice, a ver, como hoy nos preguntamos, ¿no?, en la política, en la filosofía política, y decimos, ¿cómo se fundamenta ese gobierno? ¿Quién los puso ahí? ¿Con qué derecho? Y bueno, se habla de democracia, ¿no?, donde el pueblo pone, el pueblo quita. Se habla de otros modos de ser, de gobierno y de régimen. Entonces, lo que dice el dios Huitzilopochtli, ¿quiénes van a gobernar? Esto es a la salida de Aztlán, cuando salen, cuando saca al pueblo de los mexicas y los lleva a peregrinar, a llegar a merecer. Dice el dios Huitzilopochtli, los que van a gobernar van a ser los guerreros, los que ya son, los que ya han sido, los que ya han capturado, y les llama tequihuaque, que quiere decir los que tienen encargo, los que tienen encomienda, los que llevan la carga, digamos que son los que retienen la divinidad solar con sus ofrendas, que en este caso son corazones humanos. Y pues bueno, el dios lo dicta así. Recordemos que cuando salen de Aztlán, los mexicas son un pueblo de más iguales. Es un pueblo necesitado, es un pueblo pobre. No es un pueblo guerrero, esto hay que aclararlo. Es un pueblo miserable, de pescadores, lacustre. Es un pueblo humilde. Entonces, imagínense el destino que tienen este pueblo de llegar a ser que pues su Dios se los prometió, ¿no? Llegar a ser dueños del mundo, grandes señores, grandes guerreros. Y pues, digamos, tienen esa encomienda. El dios Huitzilopochtli parece que en el texto de Cristóbal del Castillo, se escribe una parte, un resumen, nos dice él, de lo que
podría haber sido lo que nosotros llamamos el Teoamostli de Huitzilopochtli, el libro sagrado, el códice sagrado, así como en todos lados, ¿no? Los quichés, pues, tienen como Biblia el Popol Vuh. Los cristianos tienen, pues, la Biblia, la Santa Biblia, el Primer y Segundo Testamento. Y pues los mexicas no iba a ser la excepción. El Dios les da su doctrina, sus sagrados mandamientos. Y uno de ellos, el cuarto por cierto, es el que dice esto, ¿no? ¿Quiénes van a ser los gobernantes? ¿En nombre de quién gobiernas? Pues del Dios Huitzilopochtli. ¿Y cómo es que te determina, te señala? ¿Cómo es que te elige? Bueno, él solo dice, los hombres de valor, los de gran valentía son los que van a gobernar. Pero en este pueblo de Masehuales todavía no hay grandes guerreros, entonces sus leyes son como arrojadas al futuro. Entonces, Huitzilopochtli les ordena con todo rigor que lleven a cabo su doctrina, sus leyes, sus sagrados mandamientos. Y pues poco a poco, digamos, según la situación, según los mandamientos de su Dios, según, no sé, el camino de la peregrinación, su llegar a ser, la situación, como decíamos, ¿no? Llegan a ser tequihua, llegan a ser guerreros. Hay un momento que quisiéramos subrayar, que es cuando los mexicanos llegan a ser por primera vez mexicanos. Decíamos que cuando salen de Aztlán, no hay tequihua todavía, no hay nobles todavía, no hay pipilti, no hay grandes guerreros, solo son masehuales, pescadores humildes. Pero su Dios los iba a ayudar, los iba a templar. 260 años más o menos aproximadamente tardaron los mexicas en andar de aquí para allá, según les mandaba su Dios Huitzilopochtli. 260 años nos recuerdan a los 260 días en que tarda en gestarse un bebé en el vientre de una mujer. Eso mismo, los mexicas tardaron 260 años en gestarse para recibir la tierra prometida de su Dios. Pero bueno, salen de Aztlán, ese pequeño pueblo de Masehuales, y hay un momento, ya cuando comienzan su peregrinación, en que el Dios les ordena hacer sacrificio de unos hombres, ¿sí? Y pelean contra ellos. No recuerdo si son otomís, pero se dice que están al pie de la biznaga, otros escrito parece que dice al pie del mezquite. Estos me recuerdan allá a Querétaro, donde se dice que hay unas biznagas enormes, gigantes, pero en un códice, en el códice de la peregrinación, y en otros está es un cactus, así como redondo, con unas espinas gigantes, y ahí los mexicas obedecen a su Dios y sacrifican a varios hombres. Por ese hecho, digamos que por haber enfrentado a esos hombres, por haberlos sometido, por haberlos sacrificado, por haberles ofrecido su corazón al Dios, entonces, por primera vez, desde nuestro punto de vista, llegan a ser tequihua, tequihuaqui, estos hombres que sometieron a los otros para sacrificarlos. Pero no solo eso, para su Dios Huitzilopochtli, estos hombres que lucharon, estos hombres de valor, estos hombres que sacrificaron y que le ofrecieron corazones, pues no solo les gratificó el nombre, ¿sí? Los tequihua, decíamos en otros videos, nacen en la guerra, igual que su Dios en el mito del nacimiento del sol.
Cuando luchan, estos hombres que son más iguales, luchan, cautivan. En ese momento llegan a ser Tequihua. En ese momento el Dios les da el título de Tequihua. Estos hombres son los que van a gobernar, los que van a ir gobernando a través del camino. Pero no solo eso. Cuando salieron los mexicas de Aztlán, vamos a ponerle Aztlán por acá. Cuando salen los mexicas de Aztlán, su nombre no es mexicanos, sino es Mexiti. No sé si por su condición, su pobre condición, ¿no? Ellos en Aztlán eran más iguales de los aztecas. No se llamaban mexicas, se llamaban Mexitin, que quiere decir liebres de maguey. ¿Sí? Como que no tienen casa, no tienen... viven abajo de un maguey, en un hoyo, pobres, ¿no? Y pues siempre viven bajo el miedo de los de Aztlán, que los tiranizaban un poco, ¿no? O mucho, porque los querían, yo creo que exterminar, y por eso es que salen de Aztlán, se dice en el libro de Cristóbal del Castillo. Pero bueno, los mexitin, cuando salen de Aztlán, todavía no se llaman mexicas. Cuando llegan a cautivar, que es lo que les estábamos diciendo, el Dios por primera vez les llama mexicas. Esto es, digamos, importante porque este nombre de mexicanos no es un nombre inventado por nadie, sino es donado por su Dios Huitzilopochtli. Los mexicanos se llaman mexicanos por orden y porque los bautizó el Dios Huitzilopochtli, el Dios de la guerra, el sol, el mismísimo sol, la divinidad solar. Pero bueno, ahí comienzan, digamos, a gestarse estos hombres, ¿sí? Poco a poco, según su situación. Bueno, pasamos rápidamente. Llegan a alcanzar la tierra prometida, es donada por su Dios, pero aquí sucede algo, porque digamos que el Dios les dona su tierra, pero resulta que la tierra donde la que su Dios les está dando, donde encontraron el águila parada sobre un nopal, sobre un tunal, pues resulta que oficialmente le pertenece a los de Azcapotzalco, y Azcapotzalco pues era como el más fuerte de los pueblos, ¿no? Como el que dominaba, ¿sí? Entonces, digamos, había que conquistar esa tierra. Sí, ya es donada, pero tienen que llegar a merecerla. Cuando los mexicas llegan ahí a Aztlán, su Dios ya no solo les llama mexicas, ahora les pone mexicas tenochcas. Estos mexicas tenochcas ya han recibido ese nombre, ya han recibido su tierra por parte de su Dios. Ahora ellos tienen que llegar a ser. Ellos ya fueron templados con el valor y la guerra. Ahora ellos tienen que llegar a ser. ¿Y cuánto tardó este tiempo? ¿Cómo era un pueblo tan miserable? Después de haber encontrado la tierra prometida, tardaron 100 años. O sea, si a 260 años que tardaron en la peregrinación le sumamos estos 100 años que tardaron los mexicas en liberarse, en librarse de los de Azcapotzalco, en llegar a merecer su tierra que les donó su Dios, entonces serían 360 años, más o menos. Esto nos hace recordar a los 5 días, ¿sí? Digamos, nefastos, a los Nemontemi, a los días sin nombre. 360, 365 días del calendario. Pero bueno,
son relaciones que coinciden, algunos dirán por casualidad, pero aquí hay muy pocas cosas que suceden por eso, porque había una necesidad, había dioses, había voluntad divina, había misterio, había destino. Entonces, los mexicas, cuando llegan aquí, 100 años después de haber merecido su tierra prometida, sucede algo inesperado. Ya lo hemos visto en otros videos, solo lo vamos a recordar. Se ponen en libertad y con Iscoat comienzan a ascender. Digamos que con Iscoat se comienza a reorganizarse, se reivindica, digamos, el Teoamostli del dios Huitzilopochtli, y se queman otros códices donde se habla de dioses que no son sus dioses. Ellos le prometieron cuando salieron de Aztlán: solo te adoraremos a ti, nosotros no adoramos a los dioses de los aztecas, solo a ti. Y entonces le juran, le prometen llevar sus sagrados mandamientos con todo el rigor, porque así lo había ordenado el Dios, con todo rigor. Entonces, comienzan a ascender los mexicas con Iscoat, se ponen en libertad, comienzan a conquistar, pero no es sino hasta el siguiente Tlactuani con Motecuzoma, Ilhuicamina, flechador del cielo, que alcanzan, como dice en su texto Diego Durán, que ya lo hemos... Hay una parte en donde se dice que ya cuando están en la gloria y la majestad, cuando ya han conquistado por los 4 rumbos del mundo, es con Motecuzoma, Ilhuicamina, el primer Motecuzoma, Huehue Motecuzoma, flechador del cielo. No se vaya a confundir con este otro Motecuzoma, ¿sí? Comienzan a ascender y llegan, digamos, a la plenitud divina, al esplendor, al cenit. Es como el sol, ¿no? Llegan al cenit y pues llegan a ser por primera vez aquí señores, como se dice, Mexico Tenochtitlan llega a ser reina y señora de todos los pueblos del Anáhuac. Entonces, digamos que aquí se conservan Motecuzoma, Ilhuicamina, Axayacat, Tizot, Ahuizot, hasta que llega Motecuzoma, Xocoyotzin y todo lo echó a perder. Pero bueno, así son las cosas, así nos pasa, ¿no? Llegamos, surgimos, florecemos y nos marchitamos. Esta idea tenemos que tenerla muy en cuenta, porque esa es como la ley del ser, la ley del tiempo, la ley de la finitud humana, ¿sí? Que todo acabe. Y pues bueno, estos mandamientos que da el dios Huitzilopochtli no se llevan con todo rigor, sino hasta que llegan acá. Aquí se viene dando, ¿no? Se quema la historia, se reivindica no solo esta ley cuarta del dios Huitzilopochtli, sino todas las leyes, se queman los códices y solo se quedan con la doctrina de su dios Huitzilopochtli, con su códice sagrado, y de ahí, ¡fum!, se comienza a elevar por ellos mismos y por supuesto con la ayuda de su Dios. Llegan acá y los mexicas llevan con todo rigor, ¿sí?, este asunto. Esta cuarta ley del dios Huitzilopochtli se lleva a cabo. El dios Huitzilopochtli manda que los gobernantes, los señores o los nobles acá sean los guerreros tequihuaque, y aquí se lleva con todo rigor,
Con todo rigor, ¿qué quiere decir? Pues que solo los hombres templados en el valor sagrado, en el valor, en el temple sagrado del valor, van a llegar a ser, ¿sí? El temple sagrado del valor y la guerra es el ser del mexicano. El valor es el ser del mexica, Tenochca, Yaca. Ese es su ser. Porque ese templo, digamos, es como el lazo que une a los hombres con los dioses, a los hombres con la divinidad. Están inspirados, concernidos, interpelados, correspondidos por su Dios. Entonces aquí los lleva con todo rigor y decíamos, ¿qué significa llevarlo con todo rigor? Pues con todo rigor es que solo los hombres de valor van a mandar. Bueno, ¿qué pasa? Dice Tlacaelel, sí, los hijos de los nobles, algunos hijos de los nobles que gobiernan acá, por ejemplo, algún hijo de Motecuzoma, Axayacat, Otizo, Ahuizot, si alguno de ellos, imaginémonos así adelantándonos un poco, sale cobarde, pues entonces dice Tlacaelel, no puede gobernar, y no solo eso, no puede estar en el círculo de la nobleza, no puede vivir en el palacio, no puede entrar al palacio, será expulsado totalmente, aunque sea hijo del mismísimo rey, aunque sea hijo mío de Tlacaelel, mi primo, mi hermano, mi sobrino, o algún pariente de nosotros. No puede gobernar, no puede estar en el gobierno, en el círculo de la nobleza. La nobleza, recordemos, son los hombres de gran valor. Entonces, si alguien sale cobarde, aún sea hijo de cualquiera, aunque sea del mismo rey, pues se va con el pueblo. La gente de pueblo, digamos, su carácter fundamental con respecto a la guerra, pues es que tiene miedo. Es humilde, pero tiene miedo. Digamos que la humildad y el miedo son los templos en los que se hallan la gente de pueblo. Y si aquí el hijo de Motecuzoma o el hijo de Tlacaelel es cobarde, pues entonces es expulsado, como si fuese descomulgado, dice Tlacaelel, como si fuese un miembro podrido y sin virtud. Se expulsa y se desconoce completamente, se va al pueblo. Eso es llevarlo con todo rigor. Otro modo de entender este rigor que implanta Tlacaelel, decíamos que esta es la misma ley, ¿sí? Que se lleva a cabo, es la misma ley que se lleva aquí, son los sagrados mandamientos del Dios, la doctrina. Entonces, lo lleva con rigor y dice, bueno, si estos hijos de reyes que salieron cobardes se expulsan, pues entonces también es posible que los hijos de mexicanos con esclavas o los hijos de macehuales pudiera ser que salieran hombres de gran valor. Y efectivamente, dice, esos hijos, y esto nos recuerda a Escoat, recuerden que Escoat fue hijo de una esclava, Azcapotzalca, una verdulera, una Azcapotzalca esclava con un mexicano, ni más ni menos que con Acamapixtli, ¿sí? El primer Tlactuani de México. Pero es hijo de una esclava y llegó a ser Tlactuani, llegó a ser noble, llegó a ser señor. ¿Por qué? Pues por su valor. Entonces, Tlacaelel observa y dice, estos hombres que son, al final de cuentas, mexicanos, no importa que vengan de hijos de esclavas, no importa que vengan de gente de pueblo, si son hombres de gran valor, gobernarán y estarán en el círculo de la nobleza. Podrán llegar a ser grandes capitanes, podrán llegar a ser tlactuanis, etc. Lo que aquí apuntó el Dios es que fueran guerreros tequihuaque, solamente eso. La espina dorsal son los guerreros.
¿De dónde vienen los guerreros? Pues de los Masehuales, habíamos dicho, cuando salen de Aztlán. Solo que van a surgir de repente. Este es, digamos, un misterio del origen de los Tequihua, de que pues no sabemos quiénes son valientes y quiénes no. A la mera hora del peligro, pues a veces nos achicopalamos un poco, ¿no? Y nos echamos a correr o nos orinamos de plano. Es difícil. A veces ni nosotros mismos lo sabemos. ¿Sí? Pero solo en esas circunstancias, digamos, de gran peligro, es cuando se asoman y dicen, yo sé qué hacer. Y esos hombres son los que tienen que gobernar, ¿sí? Porque, pues, un cobardón, pues, es muy factible que se venda, que se acobarde, que sea amenazado y tenga miedo, que defienda a su familia, etc. Y pues acá resulta que tiene que ver al pueblo, ¿no? A todos. Y pues bueno, entonces el origen del Tequihua es, digamos, un portento porque nace en la guerra. No sabemos quién es. La ley del dios Huitzilopochtli de solo gobernarán los grandes guerreros, los Tequihua, los que ya son, está, digamos, abierta para todos, pero a la vez para nadie. A todos, porque es para todos los Masehuales que salieron de Aztlán, y a nadie, porque como dice también ahí en la traducción de Paso y Troncoso, no a cualquiera, no es cualquiera el que va a gobernar, a pesar de que surja de los Masehuales. Digamos que la nobleza tiene su origen, guarda su origen en la humildad, ¿sí? Entre más humilde seas, más te engrandeces. El origen de la nobleza es la humildad. Pero eso es con respecto, digamos, a los hombres con relación a su Dios. Pero con relación del Dios a los guerreros, pues es la herencia que reciben de su Dios Huitzilopochtli y tiene que ver con el temple sagrado del valor y la guerra. Solo esos hombres son los elegidos. ¿Y cómo se sabe que son? Dice Tlacaelel, no sabemos si van a salir de los hijos de las esclavas con mexicanos, no sabemos si van a salir de los Masehuales, no sabemos si van a salir de los Pipiltin, no sabemos de dónde van a salir. De que van a salir, van a salir. ¿Y cómo se sabe que llegan a ser Tequihua? Pues porque ya son, pues porque se ponen en obra, ellos solitos, ¿sí? Tlacaelel ni nadie, de nadie puede decir, ese es Tequihua, que ese va a gobernar, ese también y ese también. No, 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 no. Ellos mismos se ponen en obra en la guerra. Cuando capturan, cuando apresan, al tú por tú, un tiro, ¡fua! No es como el Agandayi, ¿no? Sino, digamos, ya hablando de la guerra sagrada, pues son guerras acordadas, ¿sí? Porque los mexicas cuando llegan a este, digamos, momento, se establece la guerra por todo el Anáhuac. Nadie tiene un dios de la guerra. Se dedican a otras cosas, ¿no? Se dedican a la agricultura, a la pesca, no sé. Pero ellos se dedican a la guerra. Su dios principal es la guerra. Entonces se establece la guerra en todo el Anáhuac. Y bueno, es al tú por tú y resulta que estos hombres pueden venir de cualquiera de ellos. No se sabe quiénes son. De repente van a saltar. Van a decir yo, pero no es porque dicen yo y ya es Tequihua, sino es porque se ponen en obra y ahí en la guerra. Esto es muy importante porque digamos que ahí es donde se ve el portento, el Tetzahuit del nacimiento de los guerreros Tequihua, que es este ámbito sagrado que es la guerra. El valor y la guerra les permite entrar, acceder a este ámbito de lo sagrado, capturar y regresar ya con un rostro distinto.
¿sí? Ahora son guerreros tequihuaque. Su Dios les ha dado el título. En plena guerra nacieron. Ahí se pusieron en obra. Esos hombres, ¿eres tequihua? Ahí, sí soy tequihua. Pues, por favor, tú vas a ser nuestro Señor. Eres un hombre divino tocado, ya por lo sagrado. Ya cuando regresan de la guerra, ya no son los mismos, son transfigurados, son benditos, son santos, son divinos estos hombres, ¿sí? Porque digamos que se vuelven, como se dedican a la guerra y cumplen su oficio, pues llegan a ser grandes guerreros, invencibles. Pero bueno, sucede algo inesperado. Cuando entra Motecuzoma Xocoyotzi, digamos que ascendieron hasta el cenit, la plenitud divina, el esplendor. Llega Motecuzoma y cambia de régimen. Esta ley que ordenó el dios Huitzilopochtli, estas leyes que ordenó Tlacaele en momentos de plenitud, donde solo el tequihua va a gobernar con todo rigor, así sea de hijo de una esclava verdulera, así sea de un macehual, eso no importa, la ascendencia no importa, lo que importa es el temple del valor, no importa que vengas de gran señor, eso no importa, importa tu modo de ser, y si tu modo de ser es el valor, pues entonces gobernarás. Pero llega Motecuzoma y dice, no. Bueno, lo vamos a poner así porque, digamos, para confrontar los discursos, pero, digamos, en sentido estricto, Motecuzoma nunca se da cuenta de esta gran falta, ¿sí? De que, pues, echó a perder, digamos, el pueblo del sol se comienza a descomponer desde su propio interior. ¿Cómo? Pues Motecuzoma cambia de régimen. Y en lugar de decir, si Tlacaele decía, bueno, vamos a comenzar con el Dios. Si el Dios decía, los gobernantes, los señores o los nobles, si el Dios decía, son los guerreros tequihuaque, Motecuzoma, y está en este pequeño libro, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Alvarado Tezosomoc no le responde así, solo vamos a jugar con el discurso, pero porque decíamos que Motecuzoma nunca se dio cuenta en qué faltó. ¿Por qué? Pues por su soberbia. Y bueno, si el dios Huitzilopochtli dice que solo gobiernen los tequihua, el tequihua, el guerrero tequihua, él es el señor, el gobernante, el noble, ordena al dios, una divinidad. De repente llega el humano Motecuzoma y dice, no, jugando con el discurso, no porque sea tequihua, dice en este libro, va a gobernar y va a estar por encima de los señores y los nobles. ¿Qué sucedió? Se tuerce, ¿no? Desobedece la ley divina. Desobedece las leyes de sus antepasados. Entonces, Motecuzoma manda cambiar en su gobierno a todos los que tengan que ver con ascendencia de macehuales, con ascendencia de esclavos. Si Tlacaele él decía en tiempos de esplendor, aquí, cuando estaba con Motecuzoma, en nombre de Motecuzoma dio esas leyes, ¿no? Que se llevan con todo rigor, pero es la misma ley del dios Huitzilopochtli. Si Tlacaele él decía, no importa que sea hijo de esclava, con mexicano si es valiente. Motecuzoma dice, no quiero hijos de esclavas aquí en mi palacio ni en mi gobierno.
aunque se trate de el hijo de mi padre, mi medio hermano, no lo quiero aquí. Aunque se trate de hijo de Ashayakat, porque ese es su padre, fue su padre de Motecuzoma Xocoyotzin. Vean lo que está sucediendo aquí. Rompe con la ley del dios Huitzilopochtli, cambia de régimen, quita todos los tequijua que tengan que ver con hijos de esclavas, como dijo Tlacaelel, como él lo había ordenado. Si Tlacaelel decía, si eres valiente, aunque seas Masehual, no importa, lo que importa es tu modo de ser, vente para acá. Aquí te daremos las haciendas, te daremos el gobierno y el mando y todas las preseas. Ahí se cumple la ley del dios Huitzilopochtli cuando llegan con Tlacaelel y Motecuzoma en plenitud, en tanta gloria y majestad, decía Durán en su texto, en su apunte. Entonces, Motecuzoma, digamos que si Tlacaelel decía, aunque seas hijo de esclava con mexicano, aunque seas hijo de Masehual, aunque seas hijo de Pipiltin, tendrán que estar templados en el valor y en la guerra si quieren gobernar. Y dice Motecuzoma, no, los hijos de la esclava no, los Masehuales no, solo los Pipiltin. Es decir, Motecuzoma impone un nuevo régimen, ya no sustentado en la ley de la divinidad, lo que ordenó el mismísimo dios Huitzilopochtli, sino en su propia voluntad, la voluntad humana. Entonces ahí rompe con las leyes del dios Huitzilopochtli y rompe también con las leyes que implantó Tlacaelel en tiempos de plenitud. Si Tlacaelel decía, solo por el valor y la guerra se hereda el alto linaje y la sangre real, Motecuzoma decía, no. Aunque sea tequijua y esté templado en el valor y la guerra, no importa. Lo que importa es la ascendencia. Lo que importa es que sea hijo de nobles. Y le llama así en este libro de Sagún. Le dice, tienen que gobernar los hijos de los nobles de sangre muy limpia, que no tengan resabios de esclavos o de gentuza, de pueblo. Quiero gente noble, que parezcan esmeraldas, que caminen bien, que se expresen bien, que no anden sudando, que no anden tartamudeando, que no anden corriendo, que no huelan mal. Así lo decía Motecuzoma en este pequeñito libro. Bueno, son 2 tomos, ¿sí? De Durán. Despreciaba a los Masehuales Motecuzoma, los despreciaba tanto que los mandó sacar de su palacio. No solo los quitó a estos grandes hombres del poder, del gobierno, estos hombres que tenían que ver con esclavas o con Masehuales, pero que estaban templados en el valor y la guerra. Los quitó y los mandó allá lejos. No solo eso hizo Motecuzoma, también sacó a los Masehuales de su palacio. Entonces la pregunta inmediata que tenemos que hacernos es, entonces, ¿quién va a barrer, a hacer la cocina, a trapear, a lavar los trastes del palacio, a cortarle las uñas del Tlactuani? Pues imagínense, era tanta la altivez de este hombre llamado Motecuzoma Xocoyotzin, que hizo, imagínense esto, es algo humillante, pero bueno, hizo que los grandes príncipes, que los hijos de los grandes señores, o sea, los príncipes, hicieran los quehaceres del palacio. Él no se iba a servir de gentuza como los Masehuales. Ellos no merecen entrar al palacio. No,
El Señor quiere servirse de puros príncipes. Entonces, saca del gobierno a todos aquellos que tengan que ver con esclavos o con masehuales y que son hombres de gran valor, los saca y pone a otros. Aquí Tlacaelel le diría, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa con los hijos de los nobles que salgan cobardones, con poco brío? ¿Van a gobernar? Y Moctezuma dice, efectivamente, estos nobles ya no tienen que ponerse en obra, llegar a ser, llegar a merecer, como el término masehual, como guarda el sentido del término masehual, ¿sí? El merecido. Tiene que llegar a merecer, tiene que llegar a ser Tequihua. Y cuando ya ha sido Tequihua, es entonces que puede gobernar. Acá no, acá son nobles de nacimiento, por ser hijo de gran señor, automáticamente ya son nobles. Y eso va en contra no solo de la ley del dios Huitzilopochtli, sino también de las leyes implantadas por el divino Tlacaelel. ¿Sí? De que no importa tu ascendencia, sino importa tu modo de ser, tu ser, tu carácter, tu daimon, tu arrojo, tu valentía, tu humildad. Recuerdan que los mexicas cuando salen de Aztlán eran puros masehualuchos, pobres. Pues ese es el origen de los mexicas, un pueblo humilde. ¿Y de dónde saca Moctezuma Xocoyotzin? Que de sangre muy limpia. Aquí, digamos que con Ixcoatl, hasta Ixcoatl llegan a ser, digamos, considerados ya como un pueblo libre y por tanto como verdaderos pipiltin, ¿sí? Antes no. 100 años antes, a pesar de que Acamapixtli era hijo de nobles, que tenía abuelos divinos por ser de hija de una Culhuacán, hijo de una madre culhuacana y un padre mexica, se supone que trae sangre noble, herencia también. Los culhuacanos venían también cargando con herencia de los toltecas. Pero bueno, lo que se intenta hacer ver aquí es que, aunque se diga que Acamapixtli es noble, pues está entre comillas todavía, porque todavía están sometidos a Azcapotzalco. Es decir, los mexicas tenochtlas eran como los masehuales de los de Azcapotzalco. Estaban a su servicio, eran como esclavos, eran como vasallos meramente, ¿sí? Ellos no eran todavía pipiltin verdaderos hasta que se pusieron en libertad. Y bueno, a ver si llegamos un poco a hablar de esto. Es la pregunta que nos hacía Josué Martínez Nogués. ¿Solo afectó en esta orden de los guerreros? Pues no, la respuesta es no, en el sentido de que olvidó su ser, olvidó su modo de ser esencial, olvidó la esencia de la mexicanidad, olvidó el ser del mexica, olvidó la mexicayelistli. Entonces, si olvidamos nuestro propio ser, ¿qué nos queda? ¿Sí? Acá estaba el valor y la guerra, estaba la humildad, y de repente Moctezuma dice, no se quieran igualar con nosotros los masehuales o los hijos de las esclavas. No, los nobles somos nobles puros, por así decir. Sangre muy limpia. Pero ¿de dónde saca esa sangre muy limpia Moctezuma Xocoyotzin? Si su verdadero origen es, por un lado,
de la humildad del pueblo mexicano que sale de Aztlán. Y, por otro lado, el fundamento del Temple del Guerrero, pues es el valor. ¿Y quién da el valor? Pues el Dios Huitzilopochtli, en este pequeño textito, que viene en muchos otros, y no se llama así, viene en otros textos, se llama, por ejemplo, Coloquios de 1524, ¿no? O Diálogos de 1524, donde los sacerdotes cristianos dialogan con los sacerdotes mexicas. Y bueno, aquí está toda la metafísica cristiana, con toda la poesía de los antiguos mexicanos. Se perdieron muchos textos, no sabemos si a propósito o pues sobró esto, y esto es algo como bendito, ¿no? Porque aquí nada más lo traemos para traer a cuenta de que son los dioses. Aquí dicen los clamatinime, los sabios, los sacerdotes mexicas, le dicen a los sacerdotes cristianos, son los dioses los que dan a la gente el valor y el mando. Son los dioses los que dan al pueblo mexica, a los macehuales, el valor y el mando. Por aquí está, Son los dioses los que dan por todas partes en el mundo el fundamento de su estera y de su sitiar, el fundamento de su poder, de su señorío, de su nobleza. ¿Quién lo da? Pues solo la divinidad. Nosotros los hombres no podemos señalar y decir, ese es noble. O sea, en el sentido de que yo lo digo y lo determino, como Moctezuma lo hizo. O no podemos decir, creo que ni existía esa palabra en los antiguos mexicanos, decir, yo soy noble. Yo soy noble. Pero si son los dioses los que te dan la nobleza, tú no, por ti mismo no puedes decir, yo soy un ser noble, soy muy noble. Pues eso es altivez, en ese sentido es soberbia. Entonces, digamos, si los dioses son los que dan el señorío, el mando, la gloria y la fama, pues ellos mismos también, si ellos lo dan, ellos lo quitan. Si ellos dan vida, ellos también matan. Te llevan. Así Huitzilopochtli decía, la misma orden, por la misma orden. Lo dijo desde que salió de Aztlán, pero se enteraron solo hasta el esplendor divino que Huitzilopochtli dijo cuando salió de Aztlán. La misma orden que me hará subir es la misma orden que me hará bajar, ¿sí? Es decir, ya para adelantar un poco, Moctezuma Xocoyotzin provoca, induce, digamos, a la descomposición. ¿Sí? Él no, digamos, guarda apertura. Para poner un ejemplo, cuando cae la pluma de lo alto y fecunda a la diosa Coatlicue de el dios Huitzilopochtli. ¿Recuerdan en el mito? Como de la nada surge una pluma que fecunda a la diosa, que la embaraza del dios Huitzilopochtli. El dios Huitzilopochtli, digamos que su origen es un misterio. Y así los guerreros tequihuaque, su origen es un misterio porque solo se aparecen, así, ¿no? Voy a dejar caer la plumita. Así, de repente, como de la nada. Entonces, digamos que el plumón que de repente surge, que se aparece, digamos, implica dos cosas. Una, pues el plumón, ¿no? Pero no solo es el plumón, sino su misterio. Es, digamos,
igual que el mismo Dios, Huitzilopochtli, ¿sí? Él nace y surge, pero también implica, digamos, su misterio, porque nadie sabe quién es su padre. ¿Será el Dios de dioses? ¿Será la santa necesidad? ¿Será el Dios desconocido? ¿Será el misterio, el Dios del oculto en cuanto tal? No se sabe, ¿sí? Y jamás, son cosas que jamás se saben, ¿sí? Sino que guardan su misterio. Entonces, los hombres de la antigüedad tenían apertura al misterio, a lo que se aparece, junto con su misterio. Entonces, se aparece la pluma, pero también se aparece lo que no se aparece, su misterio. Entonces, lo que no se aparece hace, digamos, que aparezca lo que se aparece. Lo que no se aparece de lo que se aparece. ¿Se entiende? Pues acá también, Moctezuma lo desconoce esto. No tiene apertura para el misterio, para el Tetzahuil, para el portento. ¿Sí? Desconoce a estos hombres y dice, como si dijera, no importa que estén templados en el valor sagrado, en el temple sagrado del valor. No, desconoce eso. Y, digamos, que da por hecho algo, digamos, ya no indeterminado, que está, digamos, que surge como por milagro, sino ante los ojos, ¿no? Tú eres noble, pues entonces tu hijo será noble. Esos son los nobles, ya no hay misterio aquí. Lo desconoce totalmente Moctezuma. Entonces, digamos que ante este hecho se rompe con todo, ¿sí? Entonces la pregunta de Josué es, afectó en este asunto de los guerreros, porque decíamos que pasaron 7 años después de que cambió de régimen Moctezuma Xocoyotzin, y ahí comenzó a pasar lo que tenía que pasar. Si quitas a los guerreros de aquí, del centro, por así decir, del gobierno, del señorío, y pones a otros que están en cuestión, digamos, su valor, pues lo que se espera es que pues pierdan las guerras. Y así sucedió. 7 años después de que Moctezuma Xocoyotzin cambia de régimen por su soberbia, ¿sí? Lo que hace la fenomenología en este caso es no solamente, digamos, dar cuenta de lo que no se aparece y de lo que aparece, ¿sí? Misteriosamente una flor, un plumón cayó de arriba, así nada más. Entonces, ¿qué se aparece aquí? Se aparece lo que no se aparece, es un misterio, y se aparece la pluma. Moctezuma desconoce eso, pone a los hijos de los nobles, y entonces ya no guarda apertura para el misterio, como decíamos, pero ¿y entonces cuál es, digamos, su modo de proceder? Pues si ya no guardas apertura para lo desconocido, pues entonces Moctezuma nos hace ver que parte de un prejuicio. Si anteriormente el señorío, la nobleza, el origen de la nobleza era la humildad del pueblo, si el origen de la si el origen de la nobleza era el temple sagrado del valor, herencia del dios Huitzilopochtli, pues acá el origen de la nobleza es la nobleza. Este es un prejuicio. Acá es un misterio su origen. Acá no. Acá ya partes. ¿Sí? Moctezuma no se da cuenta que está cayendo, digamos, pues en una especie de sacrilegio. Rompe con su ser, rompe con la divinidad,
¿sí? Pero al romper con este mandamiento del Dios Huitzilopochtli, rompe con todo. Aniquila a los reyes pasados, como dijo el Cihuacóatl, Tlilpotonki. Corta con todo. Y no solo es, como decía Josué, afectó con intransigencia en más eventos. Por supuesto que sí. Afectó en todo lo demás. En todo. Todo se echó a perder. Todo se pudrió. Todo cayó. ¿Sí? Si acá estaban templados en el valor y la guerra y la humildad, acá estaban templados en la soberbia. Comenzó con Motecuzoma, pero después, de alguna manera, digamos, el pueblo del sol, al no reparar nadie, sino solo el Cihuacóatl, pues también se echó a perder, ¿no? Decía Tezcatlipoca por ahí, ¡se burlan! Y pues bueno, le damos gracias a Josué por su pregunta. Perdón por alargarla tanto, 1 hora nos llevamos aquí, ¿sí? Y pues agradecemos a todos los que se han suscrito y los invitamos a un evento que va a haber en el Instituto Helénico Cultural. Nosotros vamos a presentar esto. Esperemos que lo consideren en el sentido de que la actitud de Motecuzoma fue echar a perder todo esto, de que no solo los españoles llegaron y se agandallaron, ¿sí? Sino que son los mismos hombres que se comienzan a echar a perder ellos mismos por su soberbia y comienzan a decaer. Ellos mismos lo provocan, pero ellos mismos no son los que determinan todo, sino es el mismo destino el que 7 años después de que Motecuzoma se entronizó, el destino salió a escena y se le mandó decir a Motecuzoma que ya todo acababa, que él ha querido hacer más que el Dios, que él se ha buscado su propio mal, que él lo provocó, que no quiere hacer nada contra la ley del destino porque ya se viene hacia abajo. Entonces, de alguna manera, no fueron los españoles solo los que vinieron y ¡fa!, sino que son los mismos hombres que se provocan sus propias desgracias, que se procuran sus propias calamidades y ellos mismos caen. Pero este caer no hay que verlo como de una manera así como que fea, ¿no? Sino hay que verlo de una manera natural, en el sentido de como una flor que surge, florece y se va marchitando. De tal manera que cuando llegan los españoles, esta actitud de dejarse marchitar por parte de Motecuzoma Xocoyotzin es la que nos va a descubrir cómo es que los españoles ya no tuvieron que hacer nada para adueñarse de todo y para ganar todo. Los mismos mexicas, Motecuzoma lo entendió. El hombre más soberbio del mundo comprendió por primera vez, y esa para nosotros es como la única y la última grandeza de Motecuzoma Xocoyotzin, de comprender que no era nada. El hombre más soberbio del mundo comprende por primera vez ante la ley del destino que su voluntad no es nada, ¿sí? Y si ahorita hay un temblor, como lo habían pronosticado los mexicas, pues es porque nosotros mismos lo provocamos. Es como hoy, ¿no? La capa de ozono tiene hoyos, los rayos ultravioleta entran al mundo de los hombres, se deshacen los icebergs, suceden tsunamis, suceden hoyos, temblores, como hoy en Alemania, Bélgica, Suiza, Inglaterra, no sé, tantos países que del mundo, China, hubo muchos tormentas, muchas inundaciones, el cambio climático. Creo que ayer o antier creo que nevó en Brasil. Y pues todas estas cosas nosotros las provocamos, ¿sí?
Pero hoy no tenemos destino. Moctezuma sí tenía un destino. Y el destino le avisó y le mandó decir que no quiere hacer nada contra ella. Y, digamos, en resumen, Moctezuma se dejó morir. Jugando un poco es así como decir, tú no me mataste, yo me dejé morir. Pero yo me dejé morir no por mi voluntad. Yo solo me dispuse a un destino que ya se venía dando y que se tenía que dar. Es como si nosotros llegáramos a un hospital. Disculpen por este ejemplo tan vulgar, por así decir. Llegáramos a un hospital y nos fuéramos directo hasta ahí donde está la, ¿cómo le llaman? La sala intensiva. Algo así. Bueno, y están ahí con oxígeno, están en fase final, ya se están marchitando, ya se están hundiendo en su crepúsculo. Llegamos y lo desconectamos. Pues así llegaron los españoles y, digamos, apagaron el último rayito de sol del pueblo mexica, ¿sí? Moctezuma lo dijo cuando se encontró con Hernán Cortés. Yo soy el residuo de nuestros señores. Por primera vez lo comprendió Moctezuma y obedeció al destino. Digamos que Moctezuma solo se subió aquí por su propia disposición, por su propia voluntad, se subió aquí a la necesidad de que ya todo iba a acabar y se dejó morir. Dejaron que bajaran del barco, dejaron que vinieran, se les dieron regalos. Él mismo se presentó antes de que bajaran del barco como su lugarteniente, como su encargado. Les dijo que este es su México. Cuando llegaron a Tenochtitlán también les dijo, este es su México. Tengan todo, los hemos estado esperando. Él mismo provocó todo eso. Él mismo dejó ser que se diera al final. Nunca jamás deshizo la guerra. Él se dejó morir. Prohibió enérgicamente hacerles la guerra, sino darles de comer, darles todo para que vinieran a Tenochtitlán. Los dejó entrar. Los dejó que lo apresaran. Dejó que, prohibió antes de que se hiciera la fiesta en el Templo Mayor, cuando sucedió la matanza. Un gran capitán le dijo a Moctezuma, armémonos, porque nos van a querer matar, como mataron a los de Cholula. Nomás los coparon, los encerraron y a todos les dieron cuello. Los acuchillaron, los hicieron pedacitos, los descuartizaron. Y pues Moctezuma se enoja y dice que estamos en guerra o que no se arme nadie. Él tenía, digamos, por orden del destino, tenía que dar el rostro, tenía que ser testigo, tenía que verlo, tenía que experimentarlo. ¿Y qué otro? Pues tenía que salir al encuentro, ¿no? Del fin. Pero no solo del fin de él mismo, sino del fin del pueblo del sol, y no solo del fin del pueblo del sol, sino el fin del Semanáhuac, ya no de la náhuac, sino del mundo, el fin de toda una era, ¿sí? Coincide, digamos, ¿no? De tal manera que, imagínense, para todos aquellos que le exigían a Moctezuma luchar, imagínense que, pues, es el sol que ya se está metiendo a su crepúsculo cuando llegan los españoles. Es como si le dijéramos al sol ya cuando está así ya para meterse. Decirle, ¡hey! No te hundas, pelea, resiste, otra vez elévate, otra vez regrésate. ¿Se puede hacer eso? O, digamos, una flor, ¿no? Florece, surge, florece y se comienza a marchitar por la ley del ser, por la finitud. Ya se tenía que acabar y como dice el dios Huitzilopochtli, cuando cumpla mi tiempo regresaré contigo, madre querida, le dice antes de salir de Aztlán. Y pues aquí ya se había cumplido su tiempo. Entonces no podemos decirle a la flor que surge, que florece y que ya se está marchitando, que se resista, que siga floreciendo, que siga
enardeciendo con su aroma a los hombres. Ya no podemos hacer eso, sino reconocer que ya, pues le ha llegado su tiempo, que ya está muriendo, que ya está envejeciendo, que ya está cumpliendo su tiempo, como decía Dios Huitzilopochtli. De tal manera que desde esta perspectiva ya no culpamos tanto a los españoles, ¿no? Es darles demasiado crédito, creemos nosotros, ¿sí? De decirle, ellos llegaron y aplastaron aquí a todos, ¿sí? Imagínense el último rayito de sol ya en el esplendor, ¿sí? Es así como que, ya se está, todos hemos visto, yo creo, ¿no? Cuando se va metiendo el sol, vemos que ya se está metiendo, se está metiendo, y llegan los españoles y azotan el golpe, ¡fa! Como en cámara lenta, ¿no? Su espada de corte es esta, ¡fa! Contra el pueblo del sol y contra Moctezuma, y en ese momento, ¡fum!, se hunde en el abismo. Es decir, los mexicas murieron por ellos mismos. El sol, el pueblo del sol, se hundió por él mismo, al fondo del abismo. Pero ellos, digamos que Moctezuma, al violar las leyes sagradas, digamos que él mismo lo provocó, pero no fue sino el destino el que mandó que ya todo se acabara. Su Dios, ¿sí?, es una divinidad extraña, ¿sí? El destino es una voz. La fenomenología no solo, digamos, que hace aparecer lo que aparece, habla de lo que se aparece y lo que no se aparece, sino también habla de estos prejuicios, decíamos, ¿sí?, que se parten, porque no guarda apertura al misterio. Entonces parte de que la nobleza guarda su origen en la nobleza. Ese es el gran prejuicio de Moctezuma Xocoyotzin. Pero ¿de qué les estábamos diciendo aquí? De que Moctezuma no guarda apertura al misterio, y eso mismo hace que vaya decayendo hasta, digamos, terminar. El mismo y todo el pueblo del sol se descompone desde su interior, pero no es el destino, sino el destino el que manda que ya todo se acaba. ¿Y cómo lo manda? En este libro, digamos, esto es parte de una investigación, de un pequeño texto que hemos escrito pero todavía no hemos publicado, que se llama Aportes a la filosofía, historia y poesía de los aztecas 2, Origen y misterio de la mexicanidad. Este es un pequeño resumen, y abordamos los Tetzahuit, los pronósticos, las profecías, las revelaciones, los Tetzahuit, los portentos que anunciaban la caída del pueblo del sol y del mundo. Entonces se les revela cómo. Decíamos que aquí con la pluma se aparece la pluma, y también se aparece lo que no se aparece, es su misterio. Igual, cuando se le descubre y se le manda a decir a Moctezuma, es una voz que habla, una voz, nada más una voz. No vamos a poner nadie atrás de la plumita de decir, fue a este, fue el otro, o vamos a descubrir quién fue. No, es el Dios del oculto, es el Dios desconocido, es nada, propiamente hablando, ¿sí? Es lo oculto en cuanto tal, lo que no se aparece. Entonces, desde aquí podemos decir que el destino se manifestó como una voz. O como cuando decía el dios Huitzilopochtli cuando salió de Aztlán, una orden me hará subir y una orden me hará bajar. Una orden, solo una orden, ¿sí? Ordena Huitzilopochtli que ya todo se acabe. Entonces dicen, ¿y esa orden? ¿Quién está detrás de esa orden? Nadie, solo es una orden.
¿Quién está detrás de esa voz que manda que ya todo se acabe? Solo es una voz. En nuestro tiempo, pues, digamos que no hay apertura para esa voz, no hay apertura para esa orden, y por eso, pues, no se descubre. Pero aquí sucedió algo grandioso. Motecuzoma por primera vez la considera y se deja morir por la ley del destino, porque ya está escrito así. Ya no puede hacer nada contra ella, aunque lo quiera. Él lo hizo, ¿no? Pero ya como patadas de ahogado, quiso echarles brujería ahí a los extranjeros, puso magueyes, cositas así, pero sabemos que ya era inútil, le habían dicho. No quieras hacer nada contra ella. Entonces cuando llegan los españoles, digamos que Motecuzoma no hace absolutamente nada, prohíbe la guerra y se deja morir. De tal manera que los españoles dicen, ¿me das el mando? Sí. ¿Me das el oro? Sí. ¿Me das el sitial? ¿Me das todo el poder del mundo? Sí, aquí está. Tómalo, es tuyo. Bueno, lo he ganado porque he llegado hasta aquí. Exacto. Entonces, digamos desde esta perspectiva, los españoles no tuvieron que hacer nada para ganar todo y adueñarse de todo, sino solo llegar y recibir lo que se les entrega. Suena diferente a decir, llegaron los españoles y ¡pa! Como dicen vulgarmente los mexicanos, les dieron en la madre. Pero no solo fue eso, sino anteriormente pasaron muchas cosas en donde están de por medio no solo los guerreros, el pueblo del sol que se echa a perder por sí mismo, sino también el destino, lo que está por encima de los dioses y de los hombres, que manda que ya todo se acabe. Y pues, disculpen la tardanza y un saludo para todos los suscriptores, no solo para Josué, sino que también los invitamos a preguntarse en este tiempo en donde nos tocó vivir, que es los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y pues bueno, Tlazocamate